Ahora vamos a ver el flujo. El flujo va a ser igual a la driving pressure entre la resistencia. Entonces podemos ponerlo como que la driving pressure es igual a la resistencia por el flujo. Aquí voy a cambiarlo para que sea, porque ahorita voy a poner un ejemplo de física, nada más para contrastar y que quede más claro. Voy a preguntarlas. Entonces, driving pressure es igual a flujo por la resistencia. Si regresamos a física, cuando teníamos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí digamos son cuestiones parecidas, aquí estamos hablando de corriente, de electrones, de que estamos hablando del flujo de la sangre. Pero aquí podemos decir que el voltaje es como si fuera la driving pressure, que ahorita vemos que es la driving pressure. La resistencia pues es la misma. Y aquí el flujo es como la corriente. La corriente es cuántos electrones estamos pasando, pues cuántos electrones estamos pasando en una unidad de tiempo. Aquí el flujo es cuántos mililitros estamos moviendo en una unidad de tiempo. Entonces, digamos, si tenemos el caso de las pilas, aquí tenemos una pila, aquí está la resistencia, polo negativo, polo positivo. Sabemos que los electrones van del polo negativo al polo positivo, pero la convención es decirlo al revés, del polo positivo al polo negativo. Entonces, aquí tenemos un voltaje, el voltaje es 1.5. Y aquí tenemos los electrones que van de aquí, de manera convencional, así, así, y van aquí. Esto es la corriente, los electrones que están pasando en una unidad de tiempo. Y la resistencia, pues es cuánta resistencia tenemos aquí. Ahora, si lo vemos con el sistema cardiovascular, tenemos, aquí está por ejemplo el corazón, aquí está la aorta, y aquí tenemos las arterias periféricas, Aquí hay una presión P1 y aquí hay una presión P2. La diferencia de presiones, este es el driving pressure, ¿qué es esto? El driving pressure, que digamos es como con qué tanta fuerza la sangre se va de donde hay más presión a donde hay menos. O sea, digamos como qué tantas ganas tiene la sangre de irse de donde hay más a donde hay menos. Mientras más gradiente de presión, con más fuerza se va la sangre de donde hay más a donde hay menos presión. Entonces es el driving pressure, digamos que es como la presión que nutre a los órganos. O sea, de esto depende que los órganos sean perfundidos, porque la aorta tiene más presión que cualquiera de las arterias individuales. Por esto la sangre pasa de la aorta a alguna arteria periférica que va a irrigar a alguno de los órganos. Pero bueno, entonces aquí esto es la driving pressure y aquí tenemos un cambio de voltaje de 1.5. Entonces, digamos, el cambio de voltaje es como si fuera la driving pressure. Aquí la resistencia, pues es la resistencia que tienen las arterias y las arteriolas. O sea, esto depende de qué tan constreñidas están. Y otras cosas como de la viscosidad del flujo y todo eso, pero eso está en otro video de cómo calculamos la resistencia. Pero aquí pues las resistencias son iguales o son equivalentes. Nada más estoy haciendo la equivalencia de las fórmulas. Y aquí la corriente, que eran los electrones que están pasando por aquí, es equivalente al flujo. Aquí tenemos el flujo de sangre, o sea, la sangre que está pasando en cierta unidad de tiempo. Aquí las unidades son mililitros entre segundo o cualquier unidad de volumen entre alguna unidad de tiempo. Entonces flujo lo calculamos como presión, la driving pressure, o sea, la diferencia de presión entre, digamos, una arteria o otra arteria o de la parte que estamos considerando del sistema vascular, entre la resistencia periférica total. Y en el siguiente video voy a poner cómo se calcula la resistencia periférica total. Ahora también el flujo es igual a la velocidad por el área de corte transversal. O sea, el flujo es igual a la velocidad con la que está pasando el flujo. O sea, por ejemplo, aquí está pasando a una velocidad. Obviamente no es la misma velocidad la que está pasando por aquí, por la aorta que tiene un gran diámetro, a por aquí en un capilar. Obviamente la velocidad no es la misma. Entonces el flujo depende de la velocidad y del área de corte transversal. Aquí tenemos un área de corte transversal, digamos, este es un capilar, hacemos un corte transversal y vamos a tener esto de área de corte transversal. Aquí tenemos un tubo más grande que es la aorta, hacemos un corte transversal y tenemos un diámetro mayor. Entonces, bueno, y esto pues le sacamos el área. Entonces el flujo también es igual a la velocidad por el área de corte transversal. Para sacar esto se requiere la matemática y la física, esto ya está en otro video, pero esta es la ecuación de la continuidad que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Pero bueno, entonces aquí nada más es un resumen y nada más es poner las fórmulas, ya tengo otro video en donde pongo cómo se deriva. Pero bueno, flujo es igual a la driving pressure entre la resistencia, o podemos verlo como el cambio en la presión, que es el driving pressure, es igual al flujo por la resistencia, que ya vemos que hicimos el equivalente con la fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, que esta es la ley de Ohm. Y el flujo también es igual
a la velocidad por el área. Entonces podemos decir que el flujo es igual a la drawing pressure, el gradiente de presión entre la resistencia, igual a la velocidad por el área. Nos vemos en el siguiente video con cómo calcular la resistencia periférica total.